Buenas noches y bienvenidos todos, damas, caballeros, jóvenes estudiantes. Hoy el Centro de Estudios Manuel Belgrano se honra en recibir nuevamente al padre Alfredo Sáenz, quien fuera asiduo expositor en nuestra casa durante todos los años de su trayectoria cultural. Extrañábamos ya su palabra inspirada, orientadora y veraz, y nos llena de alegría su presencia. Indudablemente comparte esta alegría con nosotros desde el cielo el difunto profesor José Alonso, primordial mentor y fundador de este centro, con cuya presencia física ya no contamos lamentablemente este año, pero sabemos que nos patrocina y nos ampara desde su morada eterna. Hablar del padre Sáenz y su meritoria y vasta obra nos valdría otra charla apasionante, pero no hemos de inquietar su característica humildad. Nos bastará enumerar algunas de las obras que lo han situado entre los escritores más prominentes de nuestra lengua desde hace décadas, pues sus tratados de ciencias sagradas y de historia son sin duda forman parte ya de un núcleo central en el acervo de la tradición de la cristiandad, tanto en nuestra patria como en el mundo. El padre Alfredo se incorporó a la Compañía de Jesús a sus 17 años. Se licenció en Filosofía en el Colegio Máximo San José de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Se ordenó sacerdote el 22 de diciembre de 1962. Se recibió luego de doctor en Teología en la Pontificia Universidad Romana de San Anselmo. Se especializó en Sagrada Escritura. Participó durante más de una década en la formación de los seminaristas de la Arquidiócesis de Paraná. Fue profesor de Dogma y Patrística de la Facultad de Teología de San Miguel, de la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. En el año 2012 fue merecidamente honrado con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de La Plata. Es predicador de retiros y ejercicios espirituales y continúa desplegando sus actividades como conferencista. Con una trayectoria literaria de más de medio siglo, las obras del padre Sáenz comprenden unos 250 trabajos fundamentales, publicados en más de 70 libros y unos 500 artículos, en todos los cuales resalta una característica señera: todo el pasado humano y toda obra humana solo se hacen inteligibles a la luz de la historia de la salvación, con Jesucristo como centro y señor de la historia. Destacamos y recomendamos El hombre moderno, Cristo y las figuras bíblicas, Héroes y santos, Anacleto González Flores y la epopeya cristera, Antonio Gramsci, La revolución cultural, El ícono, Esplendor de lo sagrado, El fin de los tiempos y 7 autores modernos, Rusia y su misión en la historia, El nuevo orden mundial, Las parábolas del Evangelio, La cristiandad y su cosmovisión, y desde luego la incomparable saga en la que relata la historia de la Iglesia, enfocada desde los conflictos, crisis internas y batallas metafísicas que la Iglesia católica debió enfrentar contra los males del demonio y del mundo. Males que asolaron a la humanidad y más la asuelan hoy. Nos referimos a La nave y las tempestades, cuyo último tomo, el número 12, trata justamente del tema que hoy nos ocupa: la gesta de los cristeros, evocación de verdadera rebeldía y heroica resistencia del pueblo mexicano contra el odio a Cristo y a su Iglesia, de los políticos serviles de la secta masónica, y la revolución anticristiana y su tiranía global. Héroes, santos y mártires mexicanos, como supo haber los franceses, rusos, españoles, también en idénticas circunstancias. Esta guerra parece estar golpeando nuestras puertas hoy. Un varón justo nos hablará de guerras justas. A él le cedo la palabra. Gracias.
Bien, vamos a tomar este tema entonces de la gesta cristera, centrándola en la figura principal, Anacleto González Flores, un muchacho extraordinario que es realmente modélico para muchos siglos de la historia. Anacleto nació en el estado de Jalisco, en México, cercano a Guadalajara, de padres muy humildes y católicos, de físico más bien débil. Ya desde chico mostró las cualidades propias de un caudillo de barrio, muy inteligente y noble de sentimiento, de un muchacho simpático, de buena presencia, de rápidas respuestas y chispeantes. A raíz de una misión que un sacerdote predicó en Tepatitlán, en México, sintió en su alma el llamado al sacerdocio, entendiendo que la patria iba hacia la apostasía y Dios le estaría quizá pidiendo esto. Cuando cumplió 20 años ingresó en un seminario, del cual salió luego porque vio que no tenía vocación, no por traición ni nada, sino que entendió que no era esa su vocación. Pero antes de seguir con el relato de su vida, describamos el ambiente histórico que se vivía en México. Para entender lo que pasó en el México de Anacleto, será preciso remontarnos más atrás en la historia de dicha nación. En el siglo pasado, los primeros conatos de rebeldía, protagonizados por Hidalgo y Morelos, tuvieron una connotación, que eran dos sacerdotes medio zafados, tuvieron una connotación demagógica de lucha de razas, así como de aborrecimiento de la tradición hispánica. Poco después apareció una gran personalidad, Agustín de Iturbide, con una visión totalmente diferente, que proclamó un plan que se llamó el Plan de Iguala, que tenía tres garantías, como él llamaba, tres afirmaciones. Uno, la independencia de España, pero evitando una ruptura con la madre patria. Segundo, la unión de todos los estamentos sociales, es decir, españoles, criollos e indios. Tercero, la religión católica como base espiritual de la nueva nación. Sobre estos tres presupuestos, Iturbide fue proclamado emperador de México. Desgraciadamente, su proyecto tuvo muy poca duración. El segundo momento en la historia de México se caracteriza por la virulencia del liberalismo. Fue la época de la Reforma, llamada así por Benito Juárez, plasmada en la Constitución de 1857. Quizá con este nombre de Reforma se quiso aludir a la Reforma protestante contra la Iglesia. Se trató de un nuevo proyecto eminentemente anticatólico y antihispano que hizo del liberalismo una especie de religión laica basada en la admiración predominante en los Estados Unidos y a la Ilustración, lo que suponía la exclusión de la Iglesia de la vida pública mexicana. Más adelante gobernaron otros como Porfirio Díaz, también liberal, pero que se abstuvo de aplicar las leyes antirreligiosas más virulentas de la Reforma. En el año 1914 se reinaugura el proyecto liberal del siglo pasado bajo el nombre de Revolución Mexicana, impulsada por los sucesivos presidentes Carranza, Obregón, Calles, Cárdenas, hasta el día de hoy, siempre con el apoyo de los Estados Unidos. Ante tantos males que herían el alma de México, surgió la idea de proclamar solemnemente el señorío de Cristo sobre la nación mexicana. Primero los obispos coronaron la imagen del Sagrado Corazón, pero luego quisieron ser más explícita su intención mediante una consagración a Cristo Rey, donde se ponía bajo su vasallaje la nación, sus campos, sus ciudades. El pueblo acompañó a sus pastores con el grito de «Viva Cristo Rey», lo que concitó la ira del gobierno.
Fue el presidente Carranza quien inspiró la Constitución de Querétaro de 1917, más radical aún que la de 1857. Una luz de decretos cayó no solo cayó en México, en un año un centenar de decretos. La enseñanza laica, no solo en la escuela pública, sino en la privada, se prohibieron los votos de religión, consiguientemente las órdenes, congregaciones religiosas, los templos pasaron todos a manos del Estado, se declaró a la Iglesia incapaz de adquirir bienes, quitando los que tenía en manos del Estado. Se declaró el matrimonio como contrato meramente civil, un desastre, es decir, quedó totalmente sin fe, podríamos decir, México. Obregón, el presidente que sucedió a Carranza, tuvo la astucia de aplicar íntegramente la Constitución de 1917, menos alguna cosa. El que la acabó de aplicar totalmente, íntegramente, fue Calles, que fue un tirano, digamos así, completamente abocado a la destrucción de la Iglesia, declaró la guerra al catolicismo mexicano. Fue justamente durante su periodo, en el año 1925, cuando Pío XI instituyó la solemnidad litúrgica de Cristo Rey. Ulteriormente, el Papa diría que el fervor del pueblo mexicano en favor de la realeza de Cristo fue lo que lo decidió a instaurar la fiesta de Cristo Rey. Así que es una fiesta brotada de México y de un intento valiente de México. En 1926 se promulgó la llamada Ley Calles y estalló la persecución que el Papa Pío XI dijo que ha sido la más terrible de toda la historia, dijo, esta persecución. Hasta él, se entiende, ¿no? No pudo hablar después, pero hasta él fue la más terrible de toda la historia. Los católicos empezaron a movilizar. Un padre jesuita llamado Bergen fundó en 1918 una obra que se llamó Asociación Católica de la Juventud Mexicana, ACJM, Asociación Católica Juventud Mexicana, para coordinar todas las fuerzas vivas de la juventud para la restauración del orden social en México. La piedad, el estudio y la acción, tres cosas, noten esto importante: la piedad, el estudio y la acción fueron los tres medios elegidos para formar esas falanges, para defender la religión, la familia y la propiedad. El lema lo dice todo: por Dios y por la patria. Este padre Bergen se había inspirado en varios autores franceses de la juventud francesa y quería formar, dijo, un contingente de muchachos estrechamente unidos entre sí, que animados de una profunda fe en la causa de Dios, de la patria, trabajasen a una por Dios, por la patria y por el pueblo, amando a Dios hasta el martirio, a la patria hasta el heroísmo y al pueblo hasta el sacrificio. Fue un modo más perfecto de formar hombres, porque supo formar mártires, forjar mártires. De allí salieron los jefes de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, otra organización que enfrentó la terrible persecución. Era de carácter cívico, no dependía de la jerarquía, asumiendo los dirigentes toda la responsabilidad de los actos. Solo en México el movimiento contaba con 300.000 miembros activos, 300.000 miembros. Todas las organizaciones católicas existentes se pusieron bajo su conducción. En eso son un modelo para nosotros, porque han llegado a gestar una verdadera movimiento rebelde, sana rebeldía. Este fue el ambiente en que se movió nuestro héroe, nuestro Anacleto. Su estampa nos ofrece dos principales facetas, la del docente y la del caudillo. Dos facetas. Primero, el maestro lo llamaban, el maestro, ¿no? En criollo. Desde sus mocedades, Anacleto mostró una clara inclinación a la docencia. No en vano había adquirido una sólida cultura. Durante los años de seminario
Estudió mucha filosofía, teología, leyó Santo Tomás completo, leyó a San Agustín, tuvo predilección por Demóstenes, por Cicerón, por Montalembert, por Donoso Cortés. Su amor a las artes y a las letras lo acercó Miguel Ángel, es decir, un hombre interesado por toda la cultura, en todos los niveles, en todos los campos. Su inclinación social y política también fue grande. Era un experto en leyes, se había recibido de abogado en Guadalajara, con la nota más alta, fue un verdadero intelectual, en el sentido más noble de la palabra, no un intelectual de gabinete, sino un excelente diagnosticador de la realidad que le fue contemporánea. Y así, en sus escritos, tanto en sus escritos como en sus discursos, nos ha dejado una aguda exposición de la tormentosa época que le tocó vivir, no solo en sí misma, sino en sus antecedentes y raíces. Entendía ante todo a México y más en general a Iberoamérica como la heredera de la España imperial. Junto con España, prosigue Anacleto el análisis que ahora estamos resumiendo, accede a nuestra tierra la Iglesia Católica, quien bendijo las piedras con que España cimentó nuestra nacionalidad. Ella encendió en el alma oscura del indio la antorcha del Evangelio. Concretado el glorioso proyecto de la hispanidad, aflora en el horizonte el fantasma del anticatolicismo y la antihispanidad. Es el gran movimiento subversivo de la modernidad encarnado en tres enemigos: la revolución, el protestantismo y la masonería. El primer contrincante fue la revolución con mayúscula, que en el México moderno encontró una concreción aterradora en la Constitución de 1917, nefasto intento por desalojar a la Iglesia de sus conquistas seculares y gloriosas. Frente a aquellas nupcias entre España y nuestra tierra virgen, la revolución quiso celebrar nuevas nupcias, claro que en la noche, en las penumbras misteriosas del error y del mal. Junto con la revolución devastadora, Anacleto denuncia el ariete del protestantismo, que llega a México principalmente a través del influjo de los Estados Unidos. González Flores trae a colación aquello que dijo el viejo Roosevelt cuando le preguntaron si se efectuaría pronto la absorción de los pueblos hispanoamericanos por parte de los Estados Unidos. La creo larga, dijo Roosevelt, la absorción, y muy difícil mientras estos países sean católicos. El viejo choque entre Felipe II e Isabel de Inglaterra se renueva ahora entre el México tradicional y la fuerza del protestantismo que quiere invadir. El tercer enemigo es la masonería, que levanta el estandarte de la rebelión contra Dios y su Iglesia. Anacleto la ve encarnada sobre todo en el ideario de la Revolución Francesa, madre de la democracia liberal, que en buena parte llegó a México también por medio de los Estados Unidos. Su gran mentira, el sufragio universal. Cualquier hombre sacado de la masa informe es entendido como capaz de tomar en sus manos la dirección suprema de la nación. Puede ser ministro, diputado o presidente. La democracia moderna se basa en un eslogan mentiroso, el de la igualdad absoluta. Dice Anacleto, se echaron en brazos del número, de sus resultados rigurosamente matemáticos, y esperaron tranquilamente la reaparición de la Edad de Oro. Su democracia resultó una máquina de contar. Consideran a la humanidad como una inmensa masa de guarismo. Entonces, por ser cada uno es uno vale uno. Sea inteligentísimo, sea un burro, todos valen igual, todos lo mismo. Y si esa democracia no necesita de sabios, dice Anacleto, ni de poetas, tampoco necesita de héroes ni de santos. ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué sacrificarnos por mejorar si en el pantano, debajo del pantano, la vida es una máquina de contar y cada hombre vale tanto como los demás? Esas son las lecciones que él iba dando a los chicos, a sus alumnos, a sus muchachos que iba formando. Tales fueron, según la visión de Anacleto, los tres grandes propulsores de la política anticristiana y antimexicana: la revolución, el protestantismo y la masonería.
La Revolución escribe que es una aliada fiel tanto del protestantismo como de la masonería, sigue en marcha tenaz hacia la demolición del catolicismo y bate el pensamiento de los católicos en la prensa, en la escuela, en la calle, en las plazas, en los parlamentos, en las leyes, en todas partes. Nos hallamos, dice, en presencia de una triple e inmensa conjuración contra los principios sagrados de la Iglesia. Pero Anacleto no fue solo un maestro, no solo fue un caudillo, no fue un mero diagnosticador de la situación, un sagaz observador de lo que iba sucediendo, fue también un conductor, un apóstol de largas miras. En sus artículos y referencias, nuestro héroe vuelve una y otra vez sobre la necesidad de ser realista y de enfrentar lúcidamente el momento por el que pasaba su patria. Se nos ha caído la finca, escribe. Hemos visto el derrumbe estrepitoso del edificio de la sociedad y caminamos entre escombros, pero al mismo tiempo señala su preocupación porque muchos católicos desconocen las causas del desastre y la gravedad de la situación. Desconoce cómo los tres grandes enemigos a que hemos aludido, el protestantismo, la masonería y la revolución, trabajan de manera incansable y con un programa de acción alarmante y bien organizado, y están venciendo al catolicismo en todos los frentes, a todas las horas y de todas las formas posibles. Nos combaten en las calles, dice, en las plazas, dicen ellos, ¿no? En la prensa, en los talleres, en las fábricas, una batalla generalizada. Tienen desenvainada su espada y desplegados sus batallones en todas partes. Cristo no reina en la vida pública, es un hecho. No reina en la calle, en los colegios, en el Parlamento, en los libros, en las universidades. Reina allí el demonio. En todos esos ambientes se respira el hálito de Satanás. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos contentamos con rezar, ir a la iglesia, practicar algunos actos de piedad, como si eso bastase para contrarrestar toda la inmensa conjuración de los enemigos de Dios. Les hemos dejado a ellos todo lo demás, la calle, la prensa, la cátedra, todos los niveles de la enseñanza. En ningún lugar hemos presentado una oposición seria, hemos cantado en las iglesias, pero no le hemos cantado a Dios en la escuela, en la plaza, en el Parlamento, arrinconando a Cristo por miedo al ambiente. Urge salir de las sacristías, entendiendo que el combate es entable en todos los campos. Procuremos hallarnos en todas partes, dice Anacleto, con el casco de los cruzados, y combatamos sin tregua con las banderas desplegadas a todos los vientos. Reducir el catolicismo a plegaria secreta, tímida, a queja medrosa, a temblor ante los poderes públicos cuando estos matan el alma nacional y atasajan en plena vía a la patria, no es solamente cobardía y desorientación disculpable, es un crimen histórico, religioso, político y social que merece todas las execraciones. Tal es la gran denuncia de González Flores hacia adentro de la Iglesia, el inmenso lastre de pusilanimidad y de apocamiento que ha llevado a buena parte del catolicismo mexicano al desinterés y a la resignación. Las almas sufren de empequeñecimiento y anemia espiritual. Nos hemos convertido en mendigos, afirma, renunciando a ser dueños de nuestros destinos. Se nos ha desalojado de todas partes y todo lo hemos abandonado. Ni siquiera nos atrevemos a pedir más de lo que se nos da. Tal encogimiento está en abierta pugna con el cristianismo, que es una inmensa, ardiente acometida a lo largo de 20 siglos de historia, que ahora está traicionando, digamos, su vocación. La Iglesia vive y se nutre de osadías, dice Anacleto, se nutre de osadías. Todos sus planes arrancan de la osadía. Solo nosotros las estamos empequeñeciendo y nos hemos entregado al apocamiento. Hasta ahora casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa que pedirle a Dios que Él haga, que Él obre, que Él realice, que Él haga algo, haga todo por la suerte de la Iglesia en nuestra patria. Y por eso nos hemos limitado a rezar, esperando que Dios obre, y todo ello bajo la máscara de una presunta prudencia.
Necesitamos la imprudencia, dice, de la osadía católica. Justamente en esos momentos, el Papa acababa de decretar la fiesta de Cristo Rey. Refiriéndose a ello, Anacleto insiste en su proposición. Los abogados del laicismo quieren suprimir a Cristo de la vida pública. Lo significante de la institución de esta fiesta de Cristo Rey no es tanto que se lo proclama a Cristo Rey de la vida pública y social. Ello es, por cierto, importante, pero más lo es el que los católicos entendamos nuestras responsabilidades consiguientes. Cristo quiere que lo ayudemos con nuestros esfuerzos, nuestras luchas, nuestras batallas, y eso no se conseguirá si seguimos encastillados en nuestros hogares y en nuestros templos. Hasta ahora nuestro catolicismo ha sido un catolicismo de verdaderos paralíticos. Somos herederos de paralíticos, atados a la inercia en todo. Los paralíticos del catolicismo son de dos clases: los que sufren una parálisis total, limitándose a creer las verdades fundamentales sin jamás pensar en llevarlas a la práctica, y los que se han quedado sumergidos en sus devocionarios, no haciendo nada para que Cristo vuelva a ser el Señor de todo. Y claro está, dice Anacleto, que cuando una doctrina no tiene más que paralíticos, se tiene que estancar, se tiene que batir en retirada delante de las recias batallas de la vida pública y social, y a la vuelta de poco tiempo tendrá que quedar reducida a la categoría de momia, inerte, muda y derrotada. Nuestras convicciones están encarceladas por la parálisis. Será necesario que vuelva a oírse el grito del Evangelio, comienzo de todas las batallas y preanuncio de todas las victorias. Falta pasión en el catolicismo, el sentimiento de una pasión inmensa que nos incite a reconquistar las franjas de la vida que han quedado separadas de Cristo. Anacleto fue un verdadero maestro, en el sentido más rico de la palabra, no un mero transmisor de ideas, sino un auténtico profesor, formador de almas, consciente del estancamiento del catolicismo y de la pusilanimidad de la mayoría, como él mismo lo dijo, del espíritu de cobardía de muchos católicos y del amor ardiente que sienten por sus propias comodidades y por su catolicismo de reposo, de pereza, de apatía, de inercia y de acción, se abocó a la formación de católicos militantes, pocos pero decididos, que hicieran suyo el ideal de combate, convencidos de que su misión, dice, es batirse hoy, batirse mañana, batirse siempre bajo el estandarte de la verdad. A su juicio, el espíritu de los católicos debía forjarse en dos niveles, el de la inteligencia y el de la voluntad. El de la inteligencia, ante todo, ya que las batallas que tenemos que reñir son batallas de ideas, son batallas de palabras. Los medios modernos de comunicación, escribe, si bien sirven generalmente para el mal, podrán ayudarnos para que nuestras ideas se abran paso con mayor celeridad. No basta pues con el catecismo, hay que crear una cultura católica. No podemos seguir combatiendo a pedradas mientras nuestros enemigos nos combaten con ametralladoras. En esta obra de propagación de la verdad todos pueden hacer algo. Los más rudos e ignorantes, dedicarse a estudiar. Los más cultos, enseñar a los demás. Los que no pueden escribir ni hablar, al menos difundir un buen periódico. Los que tienen destreza en hablar y escribir, enseñar a los demás. No nos preguntamos ya cuánto hemos llorado, sino qué hemos hecho, qué hacemos para afianzar y robustecer las inteligencias. Anacleto no se quedó en las buenas intenciones. Se propuso suscitar un grupo de jóvenes deseosos de formarse, no integrados ciertamente por los que nacieron con una inteligencia privilegiada, sino por todos los que deseaban adquirir una cultura la más completa posible. Para él, dicha labor era superior a todas las demás. La influencia de ese grupo resultaría incontrastable porque ya se hallaría en posesión de los poderes más formidables, cuales son la idea y la palabra. Con ese propósito, atrajo en torno a sí a lo mejor de la juventud de Guadalajara. A pocas cuadras del santuario de Guadalupe, de dicha ciudad, una señora les ofreció hospedaje y alimentación en él y a varios compañeros que estudiaban en la universidad. Y allí comenzaron cursos de formación.
Anacleto estaba convencido de la importancia de su labor intelectual en una época de tanta confusión doctrinal. Era preciso formar lo que él llamaba la aristocracia del talento, y para ello nada mejor que poner a aquellos jóvenes en contacto con los grandes pensadores, los grandes literatos, los historiadores veraces. Era esta su obra predilecta, su centro de operaciones y el nido de sus amistades más entrañables y de sus colaboradores más decididos. A estos muchachos los consideraba como una ampliación de su familia. En el oratorio de aquella casa contrajo matrimonio. Anacleto era el maestro por antonomasia entre nosotros, escribe uno de sus discípulos, luego sacerdote Navarrete, al que conocí yo y hablé mucho con él sobre Anacleto. Estaba siempre, dice Navarrete, que Anacleto estaba siempre a punto para dar un consejo, esclarecer una idea, forjar un plan, ya de estudio, ya de acción. El espíritu infundido por él hizo de nuestro grupo local una verdadera fragua de luchadores cristianos. Nos enseñó a orar, a estudiar, a luchar en la vida práctica y también a divertirnos, porque él sabía hacer todo eso. Lo mismo se lo encontraba jugando una partida de billar que sosteniendo corrillos, con su inacabable repertorio de anécdotas, y así fuimos aprendiendo. Poco a poco, dice Anacleto, que la vida del hombre sobre la tierra es una lucha, que es guerra encarnizada, y que los que mejor la viven son los más aguerridos, los que se vencen a sí mismos y luego se lanzan contra el ejército del mal para vencer cuando mueren y dejan a sus hijos la herencia inestimable de un ejemplo heroico. Creó Anacleto varios círculos de estudio, de sociología, de apologética, de periodismo, de educación, y por eso cuando se fundó en México la ACJM, la Asociación Católica de Juventud Mexicana, el material ya estaba preparado en Guadalajara. En pocos países el material está bien preparado. Bastó reunir en una sola organización los distintos círculos existentes, unos 8 o 10, perfectamente organizados, sobre todo de oratoria y de periodismo, ya que a su juicio el puro acopio de conocimientos, si no iba unido la capacidad para difundirlos de manera adecuada, se clausuraba en sí mismo y perdía eficacia social. Destaquemos la importancia también que Anacleto le dio al aspecto estético. Esto es muy importante, me parece a mí, en la formación de sus centros de estudio. No en vano la belleza es, como decía San Agustín, el esplendor de la verdad. La belleza es el esplendor de la verdad. Si no hay verdad, si no hay belleza, uno puede poner en duda a veces una idea. Porque siempre que hay belleza, hay verdad. El bello arte, dijo Anacleto, dejó escrito, es un poder añadido a otro poder, es una fuerza añadida a otra fuerza. Es el poder y la fuerza de la verdad unidos al poder y la fuerza de la belleza. Es por último la verdad cristalizada en el prisma polícromo y encantador de la belleza. Y así exhortaba a los suyos, en nombre de Dios y de la patria, que pusiesen a su servicio no solo el talento, sino también la belleza para edificar la ciudad católica. Solo de ese modo la verdad se volvería irradiante de energía. Pero Anacleto no se dedicó solo a formar las inteligencias, consideraba igualmente necesario robustecer las voluntades. Inteligencia y voluntad, esas dos cosas es lo que hay que hacer, ¿no? Las voluntades. Él mismo lo dijo repetidas veces, yo no soy más que un herrero forjador de voluntades. Todo él era, como escribe Gómez Robledo, un amigo de él, era una afirmación hirviente, tumultuosa de sangre y hoguera. La patria necesitaba caracteres recios, por eso se dedicó a buscar los rescoldos de heroísmo. Patria mexicana, no todos tus hijos se han afeminado, no todos se han hundido en el cieno, todavía hay hombres, todavía hay héroes. Pero Don Cleto, como lo llamaban, no se engañaba. Nadie sería un hombre de imperio si primero no había aprendido a dominarse a sí mismo. Por eso convocaba a los suyos a volverse abanderados de su propia personalidad y caudillos de su mismo ser. Porque dentro de cada uno de ustedes, les decía, hay un forjador en ciernes. Para forjarse a sí mismo no basta la cabeza bien formada, la inteligencia bien empleada, no bastan los filósofos y los maestros, por buenos que sean, nunca podrán transfundir su propio carácter en los demás. La pura formación intelectual no basta, es preciso agregar el encarnizamiento de las manos, de las propias manos,
las propias herramientas del propio corazón. En caso contrario, todo quedará comenzado. Si se quiere hacer realidad la elevada y recia escultura viviente que Dios soñó para cada uno de nosotros, habrá que despertar el Fidias que duerme en nuestro interior, el escultor, ¿no? Si se prefiere seguir siendo un mero boceto informe, un trazo borroso sin consistencia, una personalidad enclenque, no hay más que cruzarse de brazos, permanecer en espera del forjador que nunca llegará, del obrero que debe salir de nosotros mismos y que nunca saldrá, porque no hemos querido ni sospechar siquiera nuestra personalidad. Anacleto quería que los suyos tuviesen pasta de héroes, que no se diese jamás a transacciones, a componendas. Si prefiriesen esto último, tarde o temprano, tendrían que lamentar sentirse bajo el fardo de su ignominiosa capitulación. Fácilmente la cobardía se camufla tras el velo de la virtud de la prudencia. Cuidado, decía él siempre, con las falsas prudencias. Cuando habla de esto, su verbo se vuelve fuego. Habéis invertido el mandamiento supremo, porque para vosotros hay que amar a Dios bajo todas las cosas. Bajo todas las cosas. Prudencia, para evitar mayores males os despedazarán. Y cada trocito de vuestro cuerpo, les dice a los suyos, gritará todavía dando tumbo, prudencia, prudencia. No temáis a los que matan el cuerpo, sino el alma. Una sola noche de insomnio en el calabozo vale mucho más que años de fáciles virtudes. Bien, así les hablaba a sus muchachos y los iba formando. En medio de la borrasca política y religiosa, Anacleto soñaba con alzar un muro de conciencias fuertes, decía él, de voluntades recias, de caracteres que sepan derrotar la violencia bruta, no con el filo de la espada, sino con el peso avasallador de una conciencia que rehúye las capitulaciones y espera a pie firme todas las pruebas. Él dio el ejemplo de ello, convencido de que el carácter es la base primordial de la personalidad. Miles de alumnos lo seguíamos para escucharlo, comenta uno de ellos, uno de sus admiradores, porque hablaba con autoridad y sus palabras fluían como un torrente, proclamando el derecho y la verdad. Jamás retrocedió ante las hogueras, ante las cruces, ante todo el aparato de ferocidad con que en esos tiempos se nos amenazaba, decía este muchacho, el discípulo de él, y lo tentó la codicia cuando con dineros y halagos intentaron seducirlo. Ya la cruz se dibujaba en el horizonte y se sentía en la boca el sabor de la sangre. Principalmente, como dijimos, Anacleto se dirigía a la juventud. Él trabajó sobre todo con la juventud, justamente porque pensaba que en su México tan amado se estaba perdiendo la esperanza y consiguientemente se extinguía la juventud. Los horizontes se empequeñecían, la mediocridad estaba a la orden del día, lo microscópico era lo que atraía, porque las alturas parecían causar vértigo y porque las recias ascensiones para medirse con las águilas llenaban de miedo. Muchos jóvenes vivían de ese modo, replegados sobre sí mismos, concentrando todos sus anhelos en el hedonismo, satisfacer las pasiones, los deleites materiales. En vez de un catolicismo integrado por hombres decrépitos de espíritu, González Flores soñaba con un catolicismo militante, juvenil, dispuesto a vivir peligrosamente. Hemos perdido el sentido más profundo, dice, más característico de la juventud, la pasión del riesgo, la pasión del peligro. Medimos todos nuestros pasos, contamos todas nuestras palabras, recomponemos nuestros gestos y nuestras actividades de manera de no padecer ni la más ligera lastimadura y de quedar en postura bellamente estudiada, no para morir como los gladiadores romanos, sino para una sola cosa, para vivir a todo trance. Y así agrega, son muchos los que no se atreven a mover ni un dedo por temor a despertar las iras del enemigo. El cristianismo es juventud de espíritu. Si Tertuliano dijo que el alma humana es naturalmente cristiana, se puede decir igualmente que la juventud, por lo que tiene de permanente osadía, es naturalmente cristiana. Más aún, dice Anacleto, la juventud se completa, se robustece y se asegura contra su debilitamiento
o su extinción poniéndose bajo el aliento perpetuamente juvenil de Cristo. Porque el cristianismo es la doctrina del riesgo, o mejor, lo que nos permite cruzar victoriosamente a través de todos los riesgos, incorporada a la juventud de cada hombre en la juventud eterna de Cristo, se sumará una osadía a otra osadía, y sumadas estas dos grandes audacias, se formará el nudo que abarcará todos los destinos. Destaquemos el valor que Anacleto le atribuía a la palabra, lo hemos visto, sea oral o escrita. Como orador fue fulgurante, era brillante orador. Cual otro esquilo llenó de almenas las alturas del lenguaje, dijo un amigo de él. Estrujaba la arcilla de su inteligencia y la doctrina se hacía voz para suscitar una estirpe de atletas, al estilo de Godofredo de Bouillon, Guillermo Tell y el Cid Campeador, que eran sus arquetipos favoritos, que se pusiesen al servicio de la patria y de la religión conculcadas. Anacleto comprendía perfectamente la necesidad de usar bien la palabra para el combate de las ideas, ya que en torno a ella se trababan las grandes batallas culturales. Había que evitar el gastarlas para discusiones banales, reservándolas para los temas trascendentes, para rebatir las doctrinas que pretendían conquistar la supremacía sobre las inteligencias. Pero no solo fue orador, sino también, aunque secundariamente, escritor. En los pocos años de su actuación pública sacaría a luz varios periódicos. Uno se llamaba Gladium, no nos copió a nosotros la revista Gladium, sino nosotros ahí le copiamos, 30 años antes que apareciera la revista Gladium, pero se llamaba igual. Que aparecía todas las semanas, difícil, una revista cada semana, una revista ancha de 80, 100 páginas, cada semana aparecía, donde Anacleto mejor se manifestó, mezclando la especulación doctrinal con el cuento jocoso y la narración familiar. Allí señalaba los peligros del momento, la situación trágica de la Iglesia frente a la revolución, las medidas que había que tomar. La revista tuvo amplia repercusión. Hacia fines de 1925 alcanzaría la tirada de 100.000 ejemplares. No es chiste esto, ¿eh? En medio de una gran persecución, sin medios ningunos casi. Nunca se cansaba de recomendar a los jóvenes que se le acercaban la necesidad de la lectura, no solo de revistas, sino también y sobre todo de libros. Así como un viajero decía, cuando tiene que hacer un largo camino, no lleva sus alforjas vacías, así la juventud que no lee se queda sin provisiones. Para que mantenga el ideal, la gallardía, la generosidad, el arrojo y la audacia en épocas bravías, necesita la ayuda de los libros. Anacleto fue un poseído del verbo, oral o escrito. González Flores insistía en la necesidad de organizar el conjunto de las fuerzas católicas hasta ahora enclaustradas en grupúsculos. Mientras nuestros enemigos, afirmaba, nos dan lecciones de organización, nosotros seguimos aferrados a la rutina y el aislamiento, aunque sabemos por experiencia que este camino solo conduce a la derrota. Continuamos confiando en nuestro número, satisfechos de formar la mayoría de la nación. Pero aquí seguiremos siendo una mayoría impotente así, si seguimos así vencida, sujeta al furor de nuestros perseguidores. De nada valdrá el número si no nos organizamos. Organizados, constituiremos una fuerza irresistible y entonces sí, nuestro número se hará sentir. Entusiasmado con estos procedimientos que habían usado ya en Alemania los católicos que seguían una dura campaña contra Bismarck, que atacaba mucho a los Kulturkampf, habían logrado ellos formar una organización a la que denominaron Unión Popular, en la cual había lugar para todos los católicos. Cada uno debía ocupar un puesto según sus posibilidades, de modo que la acción de que el conjunto se tornara irresistible. Propuso a Anacleto 3 cruzadas. La primera, la propagación de los buenos periódicos, junto con la declaración de guerra a los periódicos impíos, que no se deberían recibir ni tolerar en el hogar. La segunda, la del catecismo, en orden a lograr que todos los padres de familia llevasen a sus hijos a la iglesia para que recibieran allí la enseñanza religiosa. Más aún, había que tratar de que se enseñase el catecismo en el mayor número de lugares posibles.
y organizar la catequesis de adulto. Y la tercera, la cruzada del libro, que consistía en limpiar de libros malos los hogares y procurar que en cada hogar hubiese al menos un libro serio de formación religiosa. Escuela, prensa y catecismo, decía, serán las armas invencibles de la potente organización. Quiso que la Unión Popular llegase a la prensa, a todas partes, al taller, a la fábrica, al hogar, a la escuela, donde hubiera individuos y grupos, es la obra que generalizará el combate por Dios, decía, ya que urge que el pensamiento católico se generalice en forma de batalla y de defensa. La Unión Popular creció en gran forma, extendiéndose por los estados limítrofes. Su órgano semanal, Gladium, al que aludimos, alcanzó, como dije, una amplia difusión. La Unión controlaba más de 100.000 afiliados que se distribuían por todos los sectores sociales, tanto en la ciudad como en el campo. Nadie debía quedar inactivo. Cuando sube a la presidencia Elías Plutarco Calles, persecución arreció. Fue el mayor perseguidor, creo que de los mayores. El 2 de julio de 1926 se publicó la llamada Ley Calles, atentatoria de todas las libertades de la Iglesia. Debía entrar en vigor el último día de este mes, 31 de julio. 3 días después de su publicación se dio a conocer una carta colectiva del episcopado mexicano en la que se hacía saber que no era posible sujetarse a dicha ley y que por tanto los cultos se suspenderían a las 12 de la noche del 21 de julio. No habría más culto de las iglesias. Una medida rara, ¿no? En todo el conjunto de las iglesias. Esta decisión irritó al tirano y fue motivo suficiente para declarar rebeldes a los obispos y sacerdotes, al punto que en todos los rincones del país empezaron a caer asesinados los prisioneros. Ante esta agresión brutal, Anacleto, juntamente con los demás dirigentes católicos, declaró el boicot en todo el territorio nacional. No compre usted absolutamente nada superfluo. Lo necesario, cómprelo a un comerciante reconocidamente católico. Que la mercancía sea producto de una fábrica cuyos propietarios y empleados sean católicos. No compre nada a los enemigos. Al principio los perseguidores se burlaron de este modo de lucha. Calles dijo que era ridículo esta manera de luchar, pero bien pronto comenzaron a sentir sus efectos. El comercio se resintió, muchos teatros y cines se cerraron, mermándose así por innumerables canales el dinero que afluía a las arcas del gobierno. Finalmente el boicot fue declarado criminal y sedicioso. Con verdadera hazaña se persiguió a sus gestores, pero los católicos no retrocedieron. Llegó el 31 de julio, el día fijado para empezar el boicot, día señalado, el día señalado por Calles para que empezara la suspensión del culto de todos los templos del país ese día, ¿no? La efervescencia fue enorme. A la medianoche del 31, los sacerdotes abandonaron todas las iglesias, que quedaron bajo el cuidado de los fieles. Comenzaron entonces los tumultos callejeros. En Guadalajara, grupos de jóvenes se unieron para hacer frente al enemigo y se congregaron en Guadalajara, sobre todo grupos de jóvenes, frente al santuario de Guadalupe, que está en Guadalajara, gritando «Viva Cristo Rey, mueran los perseguidores de la Iglesia». Ya el presidente Calles había dicho con toda claridad en una entrevista concedida a un grupo de católicos que solo había 3 caminos para resolver el problema religioso. Primero, o se someten a las leyes. Segundo, o acuden a las cámaras. 3, o toman las armas. Y termina Calles, para todo estoy preparado. Someterse a las leyes, según él entendía, no era sino consentir en la destrucción de la Iglesia. Se intentó decir el segundo camino propuesto por Calles y fue el de recurrir a las cámaras con un memorándum firmado por 2 millones de personas, donde se pedía formalmente la revisión de la ley. También resultó inútil, el papel cayó, se tiró el canasto. Al parecer no solo quedaba alzarse armas, el último de los caminos que el propio Calles había señalado con anticipación. Y eso entonces se fueron formando pequeños grupos armados que con el tiempo se organizaron mejor bajo el nombre de Ejército Nacional Libertador. Algunos obispos estaban en contra de esta decisión, les parecía la guerra no, otros en cambio, como Francisco Orozco Jiménez, un gran obispo, eminente obispo de Guadalajara, estaba a favor, hombre de gran cultura, formado en la Universidad Gregoriana.
para serenar la conciencia de los católicos en lo tocante a la licitud del levantamiento bélico, se consultó a los mejores teólogos de las universidades romanas, los cuales respondieron que en las presentes circunstancias de México, la defensa armada, ya que se han agotado los medios pacíficos, no solo es lícita, sino hasta obligatoria para aquellos que no están impedidos. Y agregaban que sería un pecado prohibir a los ciudadanos católicos hacer uso de ese derecho de defensa que poseen. En 1927 el episcopado fijó en un documento su posición al respecto. Dijeron que no se trataba de una rebelión, sino de un movimiento de legítima defensa. Que existía un terrible duelo entre un pueblo que luchaba por su libertad y un gobierno que era sordo a sus reclamos. Por tanto, concluían, tanto la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa como los católicos en particular, si bien en el terreno religioso debían obediencia a los obispos, eran perfectamente libres en el ejercicio de sus derechos cívicos y políticos. Y esto fue confirmado por el Papa. Papa Pío XI confirmó todo esto. En el Observatorio Romano se leyó: en esos días, al pueblo que no consentía en someterse a la tiranía no le quedaba otro recurso que la rebelión armada. Bien, así que es curioso, pero la actitud de Anacleto fue muy extraña. No se sentía inclinado al recurso de las armas. En un medio como el mexicano, tan propenso a las soluciones violentas, él prefería la resistencia pasiva que había planeado hasta en sus menores detalles. No porque en principio rechazase el uso de la fuerza, dada la situación donde se había llegado, pero pensaba que yendo a las armas se le hacía el juego a Calles, enfrentándolo en un terreno en el que ciertamente tendría ventaja. Por eso su mensaje era un permanente convocatoria al martirio. Nos basta con la fuerza moral, decía, y también la Iglesia está nutrida de sangre de león, no se tiene derecho de renunciar a la púrpura, estamos obligados a mojarla con nuestra sangre. Por lo demás, lo que se escribe con sangre queda escrita para siempre, el voto de los mártires no perece jamás. Era el famoso plebiscito de los mártires de que hablaría con emoción en uno de sus alegatos. El plebiscito de los mártires. No hubo cobardía en su preferencia por los medios pacíficos. Era para él una cuestión prudencial o de estrategia, o si se quiere. Ahora veía las cosas de otro modo. Con todo, que consintió que la Unión Popular se lanzase al combate, no quiso que abandonara su anterior trabajo en pro de la cultura y de la formación en la ciudad, sin lo cual aquel combate habría carecido de logística. Hubiera preferido separar la obra de la Unión Popular y la organización del Ejército Nacional Libertador, pero era una distinción de gabinete y así invitó a los suyos a hacer con Dios un pacto de sangre. En el año 1926 comienza la gran epopeya cristera, mística, noble y santa, por la que numerosas personas, a veces insignificantes, se convirtieron en héroes. La desigualdad de los dos bandos era enorme. De un lado, las fuerzas militares del gobierno, perfectamente equipadas, que formaron el ejército de la nación con sus jefes y oficiales debidamente entrenados. Del otro, grupos diversos de ciudadanos de toda condición, incluso mujeres y niños, por lo general ajenos a la milicia, carentes casi totalmente de elementos materiales y de pertrechos de guerra, pero animados de coraje a toda prueba. Para el lado gubernamental no faltó el apoyo del embajador de los Estados Unidos, el protestante y maquiavélico Dwight Morrow, íntimo amigo de Calles, quien logró un completo apoyo moral y militar del gobierno de los Estados Unidos a los perseguidores mexicanos, haciendo que se controlara con celosa vigilancia todos los movimientos de la frontera para que ni el más mínimo apoyo pudiera llegar a manos de los cristeros de Estados Unidos, ¿no? A esto debe agregarse la gran propaganda de Calles, expresamente apoyada por influencias masónicas y protestantes, y la aspiración de silencio casi total en los países extranjeros. Que se debía a los marcos de esta biografía de Anacleto, se podría llamar, poner las alternativas de esta guerra que duró 3 años. Destaquemos, sí, ya estamos terminando, el desarrollo, el derroche de heroicidad de que hizo gala el pueblo católico mexicano en esta gesta gloriosa. Cuántos ejemplos conmovedores
de hombres y mujeres. Los campesinos constituyeron el contingente principal del ejército cristero. El padre Navarrete, que nombré anteriormente, entonces oficial cristero, nos confiesa cómo se solazaba frente a aquellos Quijotes de Dios, tan humildes como llenos de docilidad y fortaleza. Eran los rancheros mexicanos, junto con sus mujeres, católicos hasta los tuétanos, como aquel que antes de partir al frente le preguntó a su esposa, quien acababa de dar a luz a un hijo, qué pensaría si él se hubiera mostrado indiferente a la cuestión religiosa, a lo que ella respondió, pues pensaría que mi esposo no era digno de ser padre de este hijo que tanto quiero. Quienes no peleaban en los cerros con el rifle en la mano, tampoco podían ofrecerse de enlace entre los pueblos y los lugares de batalla. Cuando en los pueblos se oía a lo lejos el fragor del combate, aquella gente suspendía sus ocupaciones habituales, se ponía de rodillas, por lo general frente a una imagen, y conforme aumentaba el estruendo de la batalla, oraban con mayor fervor. Incluyamos en este cuadro de honor a tantos sacerdotes heroicos que de una u otra forma, algunas veces las menos con las armas en las manos, otras como capellanes de los combatientes, colaboraron con los cristeros. De 4.100 sacerdotes que había en todo México, fueron muy pocos, menos de 10, los que a raíz de la persecución defeccionaron, haciéndose fanáticos de un cura desgraciado, autollamado patriarca de una presunta Iglesia Católica Nacional promovida por el régimen, padre Pérez. Una fidelidad tan masiva del clero y de todos, que sea un caso único en la historia de la Iglesia. Nombremos entre tantos al querido padre Pro, beatificado hace poco como mártir, quien recién llegado de Europa no salía de su asombro al contemplar el heroísmo de tantos compatriotas suyos, especialmente en Jalisco. Bendita tierra mía, decía, que está dando su lección a México y al mundo. Muy bien, muchachos, así se llevan con garbo las banderas de las grandes causas. Cuando los cristeros se lanzaban al combate, invocaban el nombre de Dios, mientras los soldados del gobierno gritaban «¡Viva Satán! ¡Viva el demonio! ¡Que mueran Cristo y su madre!». Los cristeros exclamaban «¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y sobre todo ¡Viva Cristo Rey!». Fue en razón de este grito, tantas veces repetido, que sus enemigos los llamaron los Cristo Reyes o los cristeros. Se lo dieron los enemigos el nombre ese, porque este grito, íntimamente relacionado con el tema principal de la encíclica Quas Primas de Pío XI sobre Cristo Rey, de la realeza de Cristo, apareció precisamente en 1925, constituyó todo un programa expuesto en forma contundente, brevísimo pero completo. Y este grito, que escucharon los bosques de México, sus sierras, sus campos, con acento de heroísmo, es el mismo que repetían los cristeros cuando eran arrestados, expresando su repudio y su altivez cristiana ante jueces, regulares o improvisados, así como la oración de su cautiverio y el saludo mutuo de los confesores de la fe. Y ante el pelotón de fusilamiento fue una especie de ritornelo, el martirio mexicano. La última palabra, la de San Pablo, es necesario que Cristo reine, que en mexicano se tradujo «Viva Cristo Rey». Tanto este grito de guerra y de martirio como el tema de la ACJM por Dios y por la patria tuvo repercusión explícita en la Cruzada de España, acontecida poquísimo después. El Alcázar de Toledo fue liberado al grito de «Viva Cristo Rey». Conmovido Pío XI al irse enterando de todo esto, concedió indulgencias plenarias sin artículo mortis a los mexicanos por la invocación «Viva Cristo Rey». Dicho grito incluía todo un programa de restauración católica, por lo que el mismo Papa pudo decir que el México cristero supo cumplir con su magno destino providencial, proclamando que el reinado temporal de Cristo debe defenderse, mantenerse y reimplantarse si es necesario por medio de la fuerza, y que el testimonio dado por la Iglesia en México se debe colocar definitivamente entre los hechos más ilustres de nuestra historia. A lo que hacía eco el arzobispo de Malinas, cardenal Van Rey, cuando escribía: «Vosotros escribís una de las páginas más gloriosas de la historia de la Iglesia, una página con letras de sangre, una página indeleble que dirá a las generaciones futuras a lo que puede y debe atreverse una fe verdaderamente sobrenatural y una caridad digna del nombre de cristiano». Como dijo un escritor, si esta no fue una guerra justa, nunca ha existido ni existirá jamás una sola guerra justa en toda la historia del mundo. Vamos terminando ya. Anacleto vivió
permanentemente hostigado por la policía de Guadalajara. Se podría decir que no conoció día sin un sobresalto. Varias veces fue encarcelado, pero cuando salía de la cárcel continuaba como antes sin retroceder un milímetro en su designio. No podía ignorar que estaba jugando con la muerte. Varias veces la vio cerca, pero la esquivó también, ¿no? Pero no esquivó lo que no dejaba de hacer cosas por temor, sino porque no convenía. La idea del sacrificio de su vida no le era extraña ni remota. Llegó un momento en que el acoso de sus enemigos lo obligó a esconderse. Por algunas infidencias se había enterado de que el gobierno estaba decidido a acabar con su persona, en la idea de que sin él la resistencia se debilitaría sustancialmente. Una familia amiga, la de los Vargas González, le abrieron las puertas de su casa, consciente del grave peligro que se enfrentaba. Y así él se disfrazó de obrero, Anacleto, con un overol manchado, se dejó crecer la barba, enmarañó su cabellera y siguió su actividad como siempre. El 29 de marzo de 1927 pasó la noche con su familia, castigada por la miseria, alternando con su esposa, rezando y jugando con sus 3 hijitos. Era de noche, se retiró a su cuarto y allí se puso a redactar para la revista Gladium un escrito de 3 páginas, papel oficio con excelente letra, aún hoy perfectamente legible. El tema de que acababa de saber sobre la decisión del obispo de Durango fue el que inspiró su pluma. Bendición para los valientes que defienden con las armas en la mano la iglesia de Dios, había dicho aquel obispo. Maldición para los que ríen, gozan, se divierten siendo católicos en medio del dolor sin medida de su madre. Para los perezosos, los ricos tacaños, los payasos que no saben más que acomodarse y criticar. Ya había pasado la medianoche y Anacleto seguía escribiendo. Había empezado el día de su sacrificio. Y como dice Gómez Robledo, iba a pasar casi sin transición de la palabra a la sangre. Escribió entonces las palabras finales de su vida. Hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, cobardes y apáticos. Nos impresiona este hoy. ¿Era un presentimiento? Todavía es tiempo de que todos los católicos cumplan su deber, dijo Anacleto. Los ricos que den, los críticos que se corten la lengua, los díscolos que se sacrifiquen, los cobardes que se despojen de su miedo y todos que se pongan en pie porque estamos frente al enemigo y debemos cooperar con todas nuestras fuerzas a alcanzar la victoria de Dios y de su Iglesia. Eran las 3 de la mañana y se aprestó a tomar un breve descanso. Una hora antes, un grupo de soldados había entrado por un balcón en la casa de Luis Padilla, que era la mano derecha del maestro, deteniéndolo. Luego, hacia las 5, movidos por la delación de algún traidor, golpean la puerta de los Vargas, donde estaba escondido nuestro héroe. La casa está rodeada, hay soldados sobre las paredes y la azotea. Minucioso cateo, se llevaron a las mujeres por un lado, a los varones que allí se encontraban. Anacleto y los 3 hermanos Vargas González por otro. Todo esto me lo contó personalmente, con más detalle, por supuesto, la hermana que vio todas estas escenas, ¿no? El chico, Anacleto durmiendo en la cama, cuarto al lado, me puso en esta cama, durmió su última noche. Se lleva a las mujeres, como dije, un lado y los varones por otro. Bueno, llegados los varones a destino, la policía comenzó el interrogatorio. Lo que buscaban era que Anacleto reconociera su lugar en la lucha cristera y que denunciase a los que estaban complicados en el movimiento armado católico de Jalisco, así como el lugar donde se ocultaba su obispo, Orozco Jiménez, ese gran obispo de Guadalajara. Anacleto no podía negar su participación en la epopeya cristera, bien lo sabían sus verdugos. Ni era Anacleto hombre que rehuyera la responsabilidad de sus actos, reconoció pues totalmente su papel desde la ciudad, pero nada dijo de sus compañeros del paradero del prelado. Entonces comenzó la tortura, lenta y terrible. En presencia de los que habían sido detenidos con él, los 3 muchachos, estos amigos, estaban ahí en la policía, comenzó la tortura, los colgaron de los pulgares, los azotaron, mientras con cuchillos serían las plantas de los pies que no daban sobre el suelo.
Dinos, fanático miserable, ¿dónde se oculta Orozco y Jiménez, el obispo? No lo sé, contestaba él. La cuchilla destrozaba los pies. Como dice Gómez Robledo, el hombre que ha vivido por la palabra va a morir por el silencio. Dinos, dijo el verdugo, ¿quiénes son los jefes de esa maldita liga que pretende derribar a nuestro señor y jefe, el general Calles? Respuesta de Anacleto, no existe más que un solo señor de cielos y tierra, ignoro lo que me pregunta. El cuchillo seguía desgarrando aquel cuerpo. Pica, más, le decía el oficial verdugo. De manera semejante torturaban a los hermanos Vargas, por lo que Anacleto le dio miedo, porque eran más chicos más jóvenes, quizá no tan valientes como él, y entonces, colgado todavía, Anacleto gritó, no maltraten a esos muchachos, si quieren sangre, aquí está la mía. Los Vargas, abrumados por el dolor, parecían flaquear, pero Anacleto los sostenía, pidiendo morir el último, para dar ánimo a sus compañeros. Lo descuelgan y le asestan un poderoso culatazo en el hombro que destrozan por completo. Con la boca chorreando sangre por los golpes, comenzó a exhortarlos con aquella elocuencia suya, vibrante y apasionada. Seguramente que nunca habría hablado como entonces. Se suspendieron las torturas. Se simuló un consejo de guerra sumario que condenó a los prisioneros a la pena de muerte por estar en connivencia con los rebeldes. Al oír la sentencia, Anacleto respondió con estas recias palabras: una sola cosa diré, y es que he trabajado con todo desinterés por defender la causa de Jesucristo y de su Iglesia. Vosotros me mataréis, pero sabed que conmigo no morirá la causa. Muchos están detrás de mí, dispuestos a defenderla hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que veré pronto desde el cielo el triunfo de la religión en mi patria. Eran las 3 de la tarde del viernes 1 de abril de 1927. Anacleto recitó el acto de contrición, aún de pie, a pesar de sus terribles dolores. Con voz serena y vigorosa se dirigió al general Ferreira, que presenciaba la tragedia. General, perdona usted de corazón, muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar será su juez. Entonces tendrá usted un intercesor en mí con Dios. Los soldados vacilaban en disparar sobre él. Entonces el general hizo una señal al capitán del pelotón y éste le dio con un hacha en el lado izquierdo del torso. Al caer, los soldados descargaron sus armas sobre el mártir. Con su última energía, trató de incorporarse Anacleto y gritó por segunda vez: oían las Américas este grito, yo muero, pero Dios no muere, viva Cristo Rey. ¿Por qué dijo esta frase? Porque hacía un tiempo, unos años, en Ecuador había sido asesinado García Moreno, que era el presidente de la República, muy católico, que también había consagrado su país a Cristo y todo. Excelente era. Y se enteró que la masonería había decretado su liquidación. Entonces él preparó su último discurso para decirlo en la Cámara, y se dirigió hacia la catedral para entrar a hacer una visita larga. Mientras tanto estaban los verdugos afuera esperando. Apenas salió, le tiraron tiros, lo mataron, y alguno más creo que también. Así entonces los cadáveres fueron transportados en ambulancias a la inspección de policía y allí tirados al suelo para que sus familiares los retiraran. Por la noche se instaló una capilla ardiente en el humilde hogar de González Flores, domicilio de González Flores. La joven viuda acercó a sus hijitos al cadáver. Mira, dijo, dirigiéndose a su hijo mayor, ese es tu padre. Ha muerto por confesar la fe. Promete sobre este cuerpo que tú harás lo mismo cuando seas grande si Dios te lo pide. Guadalajara entera desfiló ante sus restos mortales, pese a los obstáculos que pusieron las autoridades. Su traje fue tijereteado aquí y allá por el deseo de llevar reliquias. La gente remojaba sus pañuelos en los coágulos que habían quedado en la palangana cuando el aseo del cuerpo. Alguien le preguntó al mayor de los hermanitos sobre la causa de la tragedia y el niño contestó señalando al cadáver de su padre: lo mataron porque quería mucho a Dios. Una multitud lo acompañó hacia su tumba. De él diría Monseñor Manríquez y Zárate: en el firmamento de la iglesia mexicana, entre la inmensa turba de jóvenes confesores de Cristo, se destaca como el sol
la noble y gallarda figura de Anacleto González Flores, cuya grandeza mortal desconcierta y con cuya gloria supera todo encomio. A su muerte así cantó el poeta: patria, patria del alma, patria agobiada, sí, mas no vencida, la sangre de tu hijo es tu manjar de fortaleza y vida. Anacleto, tío de Dios fecundo, plantado en la llanura sonriente de Jalisco, no has muerto para el mundo. Ayer, humilde grano, eres ya espiga de oro refulgente y alimentas al pueblo mexicano. Tuve una gran emoción, evidentemente, cuando me arrodillé delante de la lápida que cubre los cuerpos de los dos héroes de la fe, Anacleto Flores y su amigo, el más amigo de él, se llamaba Miguel Gómez Loza. En la de Anacleto leí esta frase tan sugestiva: verbo, vita et sanguine docuit. Docuit, ese yo, verbo, vita et sangue, con la palabra, con la vida y con la sangre. Es lo que más o menos expliqué aquí. Enseñó con la palabra, con la vida y con la sangre. Y el martirio en su sentido integral. Martirio significa testimonio, y cabe un triple testimonio: el de la palabra, el de la confesión pública de la fe y el de la vida, por las obras coherentes con lo que se cree, y finalmente el de la sangre como expresión suprema del amor y de la fortaleza. Anacleto dio testimonio con la palabra, y en qué grado, por las obras y con cuánta abundancia, y finalmente con la sangre y tras cuáles torturas, después mártir en un sentido total de la palabra. El 15 de octubre de 1994, la Arquidiócesis de Guadalajara abrió con toda solemnidad en el Santuario de Guadalupe el proceso diocesano de la canonización de 8 hombres que en Jalisco dieron su vida por la fe, entre ellos Miguel Gómez Loza, Luis Padilla, Jorge Ramón Vargas González, y he nombrado varios de ellos, ¿no? Compañeros de martirio de Anacleto, el arzobispo de Guadalajara, Rosco y Jiménez, están unidos a nuestro mártir, y como es obvio el de Anacleto González Flores. En presencia de sus familiares, hijos, sobrinos y nietos que sostenían sus retratos junto al altar, se leyó una síntesis de la vida de cada uno de ellos. Fue una ceremonia de gran solemnidad en la que ondearon la bandera de todos los movimientos de la Acción Católica y Adoración Nocturna, de que fueron miembros y fundadores estos siervos de Dios. Bueno, y eso sería más o menos todo. Muchas gracias. Yo siempre que he ido a México he dicho misa junto a los restos de él, ¿no? Me encanta decir misa en Guadalupe, en la Catedral de Guadalupe de la ciudad de Guadalajara. Cerca de uno de los compañeros de él lo dejaron tirado los asesinos en la calle que está cerca frente a la iglesia. Y un chico se acercó y: este es mi hermano. Era su hermanito que había sido asesinado. Entonces se enteró de que su hermano era mártir, lo dejaron tirado para que lo recogiera la familia. Porque después se arregló esta situación con Roma y fue un desastre el arreglo. Entonces, porque fue un desastre, siguieron asesinando gente, se asesinó más gente después de hubo arreglos con Roma, se llamaron los arreglos, y lo decían en un tono un poquito de los arreglos, los acomodos, porque fue una cosa medio así turbia, ¿no? Entonces, como digo, pasaban tipos disfrazados por las azoteas y buscaban el cuarto donde sabía que vivía un antiguo luchador y lo mataban ahí. Mataban muchísimos. Que tanto que Pío XI, cuando lo supo, él había firmado el acuerdo, se puso furioso, ¿no? Porque se había visto traicionado y mentido, pero ya estaba hecho. Así que, y después no se devolvió, un desastre. Desde el punto de vista de la Iglesia como resultado práctico fue un desastre. Pero lo que vale es lo otro, todo el heroísmo y el coraje, ¿no? ¿Y cuál es, padre, la situación del catolicismo actual en México? Ha pasado por varios, pasó por uno católico, bastante católico, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora es regular, flojo, muy flojo. Creo que es el mismo partido
pero mucho más suavizado. No hay muertes, así que yo sepa, no hay. Demasiado cerca de Estados Unidos y demasiado lejos Sí, de Dios. porque México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Claro. Dígame, el padre Castellani, acá en Argentina, se inspiró para crear su novela distópica, profética, Su Majestad Dulcinea. No creo, ¿eh? ¿No? Porque él lo llama Cristóbales a los resistentes. ¿Ah, sí? Claro. Es Yo una novela. hablé mucho con el padre y de ese libro, pero no me acuerdo nada me hubiera dicho, que me parece. Parece, sí. Una pregunta, padre. José Sánchez del Río fallece bastante después, mucho tiempo después. Un tiempo, sí, no sé cuánto, pero sí, unos años. Sánchez del Río. Ese chico está enterrado en otro lugar, ¿cómo se llama? Con ese empiezo. Esta es la memoria mía, está jubilada. Por eso tengo que tener todos los papeles delante. Chico extraordinario. No sabía encima que viva Cristo Rey. Él quiso ir a luchar y no le dejaron porque era muy chico, tenía 12 años. No, que quiero ir. No, y insistió tanto insistió que sus padres le dejaron que fuera, pero sin llevar armas. Entonces estaba siempre junto al comandante, en otro pueblo cuyo ese nombre que no me acuerdo, estaba otro grupo, no solo estaban en Guadalajara, estaban en otras ciudades. En esa ciudad estaba este chico, Sánchez del Río. Entonces le pusieron junto al comandante jefe y le tenía las armas. Cuando el jefe se bajaba para tirar y todo. Excelente, un chico extraordinario. Y lo llevaron, lo llevaron a la prisión a matarlo. Y mientras iba en el camino, no sabía decir que más que vivía Cristo Rey, vive Cristo Rey, vive Cristo Rey. No sabía decir más que esa palabra. Llegó ahí al cementerio, al cementerio y lo mataron. Cayó ahí. Nunca he podido ver, he ido a ese cementerio, pero no, está cubierto. ¿Saguayo puede ser? ¿Cómo? Saguayo, ¿no? Sí. ¿Cómo siguió el gobierno de Calles después de la muerte de Anacleto? ¿Cómo siguió? ¿Cómo terminó? A ver si... No me acuerdo. Ya le digo que no tengo memoria, por eso yo tengo todo, tener escrito, si no... Padre, con respecto a los tiempos que estamos viviendo, de hazañas contra la Iglesia que va en aumento. ¿Allá en México? No, mundial, acá en Argentina, Sí. ¿no? Los jóvenes adolescentes que hablan de quemar nuestras iglesias, y eso lo vemos en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, así. Qué actual todo esto, ¿no? Como para profundizarlo, ¿no? Y despertar todo ese espíritu, ¿no? De valentía. Claro. Debería, pero hasta ahora se ve poco. Se ve poco, sí, se ve poco. En Argentina se ve más, a pesar de todo esto, si por este tema último se ha visto muchísimo. A mí me ha dicho una cosa muy interesante, un análisis de un hombre muy inteligente, no me acuerdo quién es tampoco, pero muy inteligente. Me dijo, está pasando una cosa muy rara en Argentina. Aquí en la época tuvimos un tiempo de mucho heroísmo, hubo. Por ejemplo, yo en la época mía, hace 30 años, 40 años, por ejemplo, la revista Micael primero salió, era un milagro sacar una revista así en Argentina. No duraban nada las revistas esas, duraban 10 números. Bueno, esta la cerró un obispo, porque quiso cerrarla, no la cerró. Pero después Gladius llegó al número 120, que ninguna revista en Argentina ha llegado sin ayuda de nadie, sin ayuda de gestores, de nada. Bueno, en ese tiempo había una gran generosidad, en ese tiempo de Gladius, que estoy hablando de hace 40, 50 años, una gran generosidad que después se perdió. Y ya todo se pagaba. Ya no había esa generosidad y había que conseguir dinero buscando por todos lados. Bueno, ahora se está volviendo a ese momento anterior. Eso una cosa generosa, es rarísimo, que se repita un gesto histórico, que están apareciendo gente así que se ofrecen gratuitamente, libremente, sin ganar nada, más bien perdiendo.
en Argentina. Falta una convocatoria como la que tenía en Anacleto, de pronto que Claro, podía sí. llegar a enardecer a las Claro. personas para accionar, ¿no? Sí, claro, Un caudillo, tal vez. claro, sí. ¿Vos tenías una canción? Sí, ¿Ah, sí? paramos con la canción Los Criteros, si les parecía que se podía... Ah, Una última pregunta, padre, de mi parte por lo menos. ¿Cómo? Esa fotografía de la guerra... ¿La que está en la tapa? Sí. ¿Es él? Es de él, sí. Ah. Porque murió joven, no sé qué edad tenía, creo que le dije 25. Muy joven. Entonces, un líder femenino. Me parece que es por ahí, estoy seguro. Porque no la tengo también la letra. Yo traje suficientes copias, pero bueno, también está en internet, ¿sí? Es Anécdotas. ¿Qué dice? No oí. la canción, sí. La de Los Criterios, si quiere, la podemos tocar. La canción de Los Criterios que hemos preparado. Todo lo que leyó usted está acá en la letra. Se graba más. Se graba más. Levantamos el espíritu. Ahí tenemos también. A ver. Sí. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Por eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el sueño que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Ay, viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más asombroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él.